Hola, vamos a dar comienzo la segunda charla que teníamos programada. Es la presentación de un libro que es una antología de relatos de cómic que se titula Sombras de Aokigahara, que es un nombre que es muy fácil. Es muy fácil una vez que coge categoría. Entonces tenemos aquí a tres autores que son Pauli, José Luis Pauli de Junquera, José Luis Vidal y Manuel Espinosa, perdón, pero bueno. Son muchos nombres, muchos títulos, pero bueno, es un cómic soberbio en calidad editorial, en contenido, en acabado, en todo, es maravilloso. Y ellos son de Cádiz y vienen a nuestro encuentro a presentar su libro y a llenar esto de vida y de autores, porque soy no solo autor de fe, soy más autores que habéis participado en este libro, ¿no? Sí, también ha participado Fen, que es un dibujante catalán, Fran Mariscal, que es de Jerez, pero bueno, vive también en Barcelona, y Francisco Asencio, que es de Cádiz. Bueno, en total 5 dibujantes y un guionista. Y un portalista magnífico, que es Alberto Belmonte. Ajá. Y bueno, ¿de dónde sale? Hay un guionista en común, que entiendo que al fin y al cabo es promotor de la idea y de la historia. ¿Cómo surge, cómo se produce, cómo ha sido todo el proceso un poco, ¿no? Bueno, la verdad es que desde que conocí la existencia de este bosque, ¿no? Este es un bosque que está a hora y media aproximada de Tokio y tiene una leyenda bastante oscura, ¿no? Porque desde el siglo XIX las familias que tenían ancianos, pues había una especie de ceremonia que se llamaba Ubasute, en la que ellos acompañaban a estos ancianos al bosque y ellos se internaban allí y ya no sabían, digamos que era una especie de eutanasia, por llamarlo de alguna manera, porque hay que tener en cuenta que en Japón, como la religión no es la cristiana, no es la católica, para ellos el suicidio no está considerado como un pecado, sino que lo ven como algo, según qué circunstancia, como algo totalmente lógico, ¿no? Entonces, desde esa época, desde el siglo XIX, pues se inició esta leyenda negra, ¿no?, sobre este bosque de Aokigahara, que se ha incrementado con el tiempo, pues gracias sobre todo a YouTube, a las redes sociales, ¿no? Y la verdad es que, bueno, si te metes, o sea, si te pones a vigilar y buscas fotos y vídeos, la verdad que esa costumbre que empezó como un tema familiar, digamos, ¿no?, con los ancianos, pues se ha transformado en que este bosque se ha convertido en el epicentro de que allí mucha gente va directamente a suicidarse. Entonces, tú vas andando, o sea, te vas internando por el lugar y ves restos de ropa, ves frascos con píldoras que se han tomado, una horca, bueno, es totalmente real y hay además fotos que lo atestiguan, ¿no? Entonces la verdad es que bueno, y además el sitio tiene una característica muy especial porque este bosque está a los pies del monte Fuji, es un bosque enorme, los japoneses lo llaman el mar de los árboles, y resulta que en su interior no hay fauna, no hay animales, no hay pájaros, entonces el silencio es total. Y para más Henry, el tema de móviles, de GPS, dentro no funciona. O sea que si te metes o tienes un buen sentido de la orientación o estás perdido, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de todo este tema, ¿no?, a mí me atraía mucho, ¿no?, el lugar, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues se me fueron ocurriendo historias, ¿no?, que se van desarrollando en diferentes épocas, ¿no? Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, desde 1930 y tantos, por ahí más o menos. Posteriormente, con la historia de un piloto kamikaze, y luego ya acercándonos a la actualidad, ¿no?, años 70 y la actualidad, ¿no? Y se me fueron ocurriendo eso, pues, estas diferentes historias, ¿no? Y el nexo que las une es que
todos los personajes, todos los protagonistas, por una razón o por otra, acaban en el bosque, ¿no? Cada uno con un destino diferente, bastante presumible por otra parte, pero bueno. Y bueno, digamos que entonces, o sea, una vez con los guiones escritos, pues ya lo que hace falta era embarcar a algunos dibujantes inocentes en el proyecto y bueno, tanto con Manuel como con Pauli como con Francisco he trabajado ya previamente en otros cómics, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que le gustaron las historias, ¿no? Y nada, intentamos hacer un crowdfunding con una editorial italiana, con Leviathan Labs. Lo que pasa es que, claro, nuestra idea desde el principio es que el volumen pues tuviera este aspecto, ¿no? Que fuera de tapadura, con un buen papel. Bueno, lo que queríamos era, es lo que ha comentado antes Francisco, ¿no? Que la guerra en las estanterías de las librerías es terrible, ¿no? Entonces, claro, hay que intentar, dentro de lo que se pueda y de lo que puede dar la editorial en este caso, ¿no? Pues ofrecer un producto que en principio sea lo más atractivo posible, ¿no? Entonces, bueno, aunque tampoco pedimos una locura de cifras en el crowdfunding, no salió, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto quedó ahí, digamos, estancado, entre comillas, ¿no? Pero ellos siguieron con el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en unos meses cada uno completó su historia y me hablaron de Tengu Ediciones, que es esta editorial, ¿no? Que está centrada sobre todo en historias que se desarrollan en Japón o tienen un estilo gráfico manga, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, lo hablé con ellos, ¿no? que les parecía la idea, ¿no? Les pareció bien y bueno, se presentó un dossier y bueno, lo presenté a las 11 de la mañana y a las 12:30 me estaban diciendo que ok. O sea que, y bueno, a partir de entonces todo fue fluido, hemos trabajado muy bien con ellos, ¿no? Manuel, eso sí, tuvo que asumir el papel todo el papel, digamos, de maquetación y de adaptación de los textos, ¿no? Porque eso sí, esta editorial hace darle tú el producto, el cómic ya hecho. O sea, tú se lo das, ellos te lo imprimen perfectamente, además ellos, a diferencia de la gran mayoría de las editoriales, ellos tienen imprenta propia. O sea, claro, eso es bueno a la hora de que te hagan efectitos, de que el producto sea muy llamativo, ¿no? Y la verdad es que eso, bueno, ha sido un proceso de unos cuantos meses, ¿no? La parte final ha sido un poco la más dura para Manuel, ¿no? Que tuvo que meterse, pero bueno, él también es diseñador gráfico, la verdad es que bueno, incluso hasta le ha servido como experiencia. Sí, para quitarme el polvo encima, que ya alguien lo acaba. Sí. Y eso, bueno, el cómic salió antes de Navidad y la verdad es que estábamos muy contentos, vamos. Ha tenido y está teniendo muy buenas críticas, me está gustando mucho. Y bueno, lo que estamos esperando es que nos llame Netflix para una adaptación y que nos saque de la miseria, pues claro, eso sí, o sea, como ya ha quedado claro, lo que nos dedicamos al cómic, como que está la cosa regular. Bueno, hay que ser positivo, que ayer estuvo aquí Rafa Marín y una lectura, yo su lectura del cómic, pero me quedé un poquito ahí trastornado. Bueno, pero es que Rafa tiene una visión un poco caduca ya de los cómics, o sea, la suya, y también dijo cosas muy interesantes. Sí, no. Lo que quiero decir es que yo trato, por ejemplo, la posición, yo tengo una visión muy particular, pero yo le pongo un montón de ganas a que haya una exposición, a que la gente escuche, que se entere y que se abra vías, lo que independientemente de que las cosas siempre han estado mal o en algunos momentos peor, hay muchos puntos negativos, pero ahora también tenemos otras cosas positivas y como al final lo que tenemos es que intentar dinamizar las cosas. Está claro, ¿se me entiende? O sea, a ver, esto no es ir a una fábrica de las mañanas a hacer tornillos, eso es un coñazo. Esto es una cosa que te apasiona, ¿no? Que no te da de comer, o sí, por desgracia no te da de comer, pero bueno, hablamos de eso, hablamos de arte, ¿no? De la pasión, ¿no? Entonces, bueno, a ver, no sé
nivel de esto, pero bueno, hay que seguir para adelante, ¿no? O sea, Hay una cosa, primero para acotar, por ejemplo, entonces, ¿cuánto tiempo fue la producción? O sea, la parte creativa, como Sí, la parte pues, de impresión es otra, ¿no? Pero sí, la yo parte diría creativa, desde que tú desarrollas la historia, la cuñaste durante un tiempo y luego Sí. la fuiste sacando. yo diría que entre lo que es argumento, guión y luego dibujo, un par de años más o menos, ¿no? Sí, un par de años. Yo lo encontré después de Sí, claro, de claro. llevaba y ya... Claro, por eso sí. ¿Y el guión se iba tanto también a los dibujantes o el guión estaba ya escrito? Ya No, estaba escrito. Una vez A ver, lo que pasa es que yo... le pasaste la pelota a ellos y ellos... Sí, no, lo que pasa es que a veces me entiende. Yo considero que al dibujante hay que darle toda cancha que se le pueda, ¿no? O sea, porque tú puedes tener muy claro un plano, pero eso no va a misa, a ver si me entiende. Entonces, claro, ellos siempre, vamos, yo hablo con todos, ¿no? Aparte, lo bueno es que como ya he currado con ellos, ya tenemos confianza y sé cada uno cómo puede solucionar una viñeta, una página. La verdad es que si me hacen algún cambio se habla y no hay ningún tipo de problema. Yo no soy un guionista de estos cerrados, de no tiene que ser un primer plano, no sé qué, contrapicado. Tú sabes. Ahora no escuchas, ahora decirse de la verdad. ¿Es cierto eso o no? ¿O deja cancha o no deja cancha? En mi caso sí, el momento dado sí yo veo que una página se puede contar contando lo mismo, siempre respetando lo que el guionista quiere decir, que hay algún detalle importante que puede cambiar, o se pregunta, se dice y ya está. Pero el tema de la narrativa, al menos en mi caso nunca he tenido problemas con él, ¿no? Ni en Yara, ni... Pues tú especificas cada viñeta, el contenido de cada viñeta o Sí, cada yo- página o como... Ya ves, cuando curro con un dibujante al que no conozco, sí soy más técnico, porque claro, no sé No sabes cómo va a salir tampoco el bagaje que tiene, entonces bueno, aunque siempre todo se puede hablar, ¿eh? Pero ya con ellos llega un momento que hay incluso viñetas que simplemente, mira, Pepito le está pegando una hostia a mano libre y ya está, y venga, o sea, que tampoco le digo tan plano, no sé qué, es que depende también. Bueno, eso la verdad que ha confiado bastante en nosotros. Yo también es verdad que le he propuesto una vez algún cambio de cámara o algo que puede saltar más una escena y la verdad que es que nunca me ha puesto ninguna pega. Vamos, muchas veces al contrario, es que No, al él contrario. comprende perfectamente que al final nosotros visualmente hemos sabido resolver las cosas más o menos O sea, el cómic al final, primero partió del dibujo, hubo un momento en que se volvió, cuando estuvo cada vez más estructurado, pues ha sido más técnico todo el planteamiento, pero a partir de los años 60, ¿no? Con esto del método Marvel y todo eso, se abrió una puerta tremenda hacia la creatividad porque gran parte del planteamiento visual, pues evidentemente el dibujante tiene mucho que decir, ¿no? Es muy difícil, una cosa es que lo que imagina alguien de palabra, pero incluso visualmente no sé cómo pasar a ustedes, pero muchas veces, por ejemplo, yo cuando dibujo no sé lo que va a pasar, va pasando en el dibujo, lo voy descubriendo en el dibujo un poco, elige el punto, pero sobre el dibujo vas moviendo porque no sabes justamente cómo va a funcionar, o vosotros imagináis perfectamente la viñeta y dices, ya la tengo, así pues la voy a dibujar y la dibujáis. ¿Cómo soy en ese sentido? ¿Tú sí? En mi caso, no sé, lo que a mí me pasa con el guionista, lo que yo veo en la cabeza hay guionistas que no, no es que hacer un celular, bueno, me he topado con guionistas que en su cabeza lo que tiene es una película, ¿no? El cómic y el cine tienen un lenguaje similar, pero el cómic no tiene el factor del tiempo en una escena, tal, son planos estáticos y tal. Y entonces, claro, te encuentras con narrativas en el guión que te dicen, no, viñeta 1, viñeta 2, 3, 4, cada una con un ángulo determinado, un plano más cerrado, más abierto, todo muy específico, pero en una viñeta me está contando 7 acciones a la vez. El personaje le pega a uno, el otro hace no sé qué, yo no puedo dibujarte eso. Entonces, eso hay que solucionarlo. Y a veces se deriva un poquito viñeta, un poco más viñeta, o algo así. Y hay guionistas que son flexibles y lo entienden, y otros guionistas un poquito más cabezones y luego pasan las cosas que pasan, que hay una viñeta con 16, una página con 16 viñetas. Porque bueno, teníais unos límites
trazado de páginas para cada relato? Sí, sí, sí. O sea, que ustedes se habéis tenido eso en cuenta, son cuántas páginas son cortas. Entre 28 y 30. Claro, entonces tenía que tener ese desarrollo y no podía pasarse ni quedarse corto tampoco, ¿no? No, bueno, sí. Hombre, siempre se puede añadir a lo mejor una página, pero bueno, en principio tampoco hemos tenido ningún problema. Vale, y los relatos están interconectados por el bosque. El bosque, sí. Pero no tienen una... Hay algún guiño, y otro, ¿no? hay algún guiño, pero bueno, eso ya lo dejo a los lectores para que lo busquen. Pero hay alguna cosilla, algún pequeño guiño con un personaje, pero bueno. Y bueno, cada dibujante es distinto, cada dibujante tiene su estilo y su forma de hacer y el libro que ha salido, pues evidentemente es muy rico, ¿no? Porque tiene muchas posibilidades, a lo mejor a uno nos gusta más un autor y a otro nos gusta otro, y eso hace atractivo porque uno tira un autor tira del otro y el libro en conjunto es como funciona, ¿no? Sí, ¿Cómo has visto tú reflejado esos estilos distintos? Son todos tus hijos, uno te ha salido rubio, otro moreno, pero ¿cómo ves tú eso de Pero más que falta que ¿verdad? Pero ¿cómo ves eso de tener estilo, el universo que ha surgido ahí no es múltiple, ¿no? Muchísimas posibilidades, Sí, me gusta mucho porque además, a ver, es que claro que las cosas a veces surgen por casualidad, porque por ejemplo yo a Zen no lo conocía. Y entonces, bueno, la historia del Kamikaze iba a hacerla con otro dibujante, pero me lo presentaron, por otro dibujante al final no pudo, me presentaron a Zen, que tiene un estilo entre manga, cartoon, es un estilo bastante particular, ¿no? Y dije, bueno, es que es perfecto, vamos, es perfecto. Y con ellos iguales, ¿no? O sea, Pauli es un maestro de las sombras, o sea, aparte, bueno, él tiene una visión, te sabe colocar la viñeta y la acción perfectamente, ¿no? Y para él, yo sabía que era la historia del Scout, ¿no? O sea, que cada historia ha ido amoldándose al dibujante. Exactamente. Manuel, como él ha comentado, él llegó un poco más tarde porque la primera historia íbamos a hacerla con un par de autoras, vamos a ver, bueno, al final somos todos hombres, pero bueno, han sido las circunstancias. Lo mismo masculino, lo mismo masculino. Ya, yo quería meter a chicas, lo que pasa es que al final no se ha podido, ¿no? Y para él también fue un reto porque no es la típica historia que él dibuja, ¿no? Esta es una historia muy pausada, muy tranquila, muy... A mí me gusta dibujar, digo cachas en tantas partes. Me gusta estar con una y estas cosas. Y con una chapa. Claro, eso. Y mucha acción y todo, ¿sabes? Lo que es que me encuentro cómodo ahí. Sí, Cuando me da estoy, más o menos, aceptar casi todo lo que me ofrece o sacar los pies del tiesto, ¿no? Con salir de zona de confort. Y esta historia es totalmente súper, que es un drama, o sea, es todo muy tranquilo, no hay violencia por ningún sitio, todo plano más bien estático y tal. Y bueno, fue un reto para mí. ¿Y tú, qué tal? Por todas las sombras, eso, bueno. Para mí fue lo que me gusta ver porque a mí me gusta vestir a gente con demasiadas ropas, con mallas concretamente, y que puedan volar. Y la verdad que es que de por sí el estilo así de terror también es algo que me gusta mucho desde siempre, ya no solo en el cómic, sino en cualquier otro medio. Y se lo agradecí bastante a José Luis que me lo propusiera porque era una forma de dar rienda suelta al final bueno, como ha dicho él, es el manejo que tengo del claro oscuro a la hora de contar una historia. Que al final, como al final se trataba de una historia también que pasaba en Japón, quizás adaptar un poquito mi estilo al mercado más manga, y que de hecho él me lo propuso, de que ya que está en la ubicación en la que estamos, poder aprovecharlo, intentar ser un poquito más expresivo, rienda suelta y total. Y la verdad que es que... Es una buena experiencia, lo he disfrutado. Muchísimo. Y bueno, de género, porque me llama la atención eso, que sois de género, como estáis diciendo, tú de género de bárbaros, de superhéroes, son las cosas que os gustan, y de repente el terror. Es porque, bueno, a ti porque te interesa el terror al principio, ¿no? Bueno, yo soy, o sea, como si quieres que... Es redondo, le da todos los pasos.
que te escriba un culebrón, vamos, me da igual. O sea, a ver, el terror me gusta mucho. O sea, soy muy aficionado al terror. Pero estas historias no son todas de terror. Hay algunas que sí, otras son muy dramáticas, hay historias de amor, hay bélicas, hay una coñacuza, o sea, no es todo terror. Lo que pasa es que, claro, eso sí, la presencia del bosque siempre, digamos, es oscura, ¿no? No es un sitio la ambientación luminoso. Sí, pero bueno, que todas tienen un perfil muy diferente. Ajá. Pero ya te digo, yo a mí, bueno, vamos, de hecho yo incluso ha estado hablando antes del tema de las agencias, ¿no? Cuando se curraba, yo estuve trabajando en Norma cuando en agencia, y bueno, allí lo que hacía era escribir los guiones de un cómic de una espía que siempre terminaba todas las misiones medio en bola, o sea que y el proceso era surrealista, porque bueno, a mí me mandaban un plot que era una frase, que era el argumento del cómic, y de ahí yo tenía que sacar entre 32 y 46 páginas. Eso se le mandaba a un dibujante valenciano y luego eso se publicaba en Bélgica, Holanda, toda la zona esa, en un periódico juvenil en tiras que se recopilaban en un álbum, o sea, era una locura. Bueno, era una locura, pero es como lo que estaba diciendo. No, me serio mucho. Y sobre todo te pagaban también. Sí, no pagaban más. Claro, pero y aunque pagaran poco, es algo a lo que atenerte. Quiero decir, si hago esto, voy a cobrar y como hay que entregarlo, cobraré. Y si no entrego, pues no cobraré. Y entonces había un compromiso entre el editor y los autores porque la producción tenía que amortizarse. Entonces, eso de la autoría es una cosa casi importante, pero coincide, o sea, es menos autor el que trabajaba para Marvel, que lo inventaba todo, aunque no cobraba los derechos de autor, es que vivieron en los años 60, en los años 70, en los 80, han vivido de igual cómic. Es verdad que allí, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora estamos viendo el caso de Peter David, ¿no? Que no tienen a lo mejor una protección sanitaria y toda esa historia, y bueno, ese es el sistema norteamericano. Pero aquí en España, por ejemplo, los que estuvieron trabajando para Bruguera, los que estuvieron trabajando, pues pusieron a los chiquillos grandes, los llevaron al colegio, hicieron la universidad, hicieron todas las cosas, y mira, tampoco, ni la misma, o sea, la misma Bruguera a lo mejor ganó mucho dinero con algunos, pero otros simplemente se editaron una vez y no se editaron nunca más. Quiero decir, Mortadelo y Filemón y todo eso luego ha tenido su repercusión económica para los autores, porque han sido grandes ventas, pero a lo mejor había gente que rellenaba una revista, y no solo una revista, ahora muchísimas revistas, o sea, había una producción tremenda y hacía falta que alguien lo hiciera, que entregara, y por eso se le pagaba. ¿Estaríamos mejor así o la parte artística nos ha robado el alimento? Claro que el problema es que, o sea, sí, o sea, por ejemplo, este cómic que yo escribía era divertido hacerlo, ¿no? Porque yo realmente al final yo tenía casi toda libertad a la hora de inventarme la historia. Lo único malo es que me daban un día para escribir el guión. Entonces, claro, a mí me lo mandaban hoy y mañana tenía que enviarlo por fax. Pero claro, era un poquito... Era duro. Era muy... Vamos, yo me he pasado un día de Reyes encerrado con la máquina de escribir, y digo, pero bueno. Pero bueno, en unas condiciones a lo mejor también de fiesta, quiero decir, ese modelo editorial también ha ido... Es el modelo antiguo. Y en un momento en que iba en extinción, como que... Sí, totalmente, porque además, vamos, yo estuve currando 3 años con ellos en la agencia y a los 3 años cerraron. Y de hecho creo que fue la última agencia que sobrevivió en España, que era Norma. Se quedó, ¿no? Entonces, bueno, a ver, el problema es que no hay una cosa intermedia, no hay una cosa que te dé la libertad creativa, o sea, que tú cuentes o dibujes lo que tú realmente quieras y que cobres por ello, ¿no? Bien, en consonancia, ¿no? Ahora sí, hay libertad, puedes publicar lo que tú quieras, bueno, publicar, entre comillas, la gente que publica, ¿no? Pero la verdad es que se paga muy poco. Es que en eso tú antes, por ejemplo, has reivindicado el resultado, la edición, ¿no? El hecho de que el libro tuviera una edición de calidad y que es importante desde el punto
punto de venta, y entonces yo entiendo que Planeta Agostini, Panini y todas las editoriales grandes puede ser un caballo de batalla, pero a lo mejor en una editorial pequeña o una autoedición, a lo mejor no sería más positivo otro tipo de ediciones más accesibles. Quiero decir, para poder conectar con el público, porque yo lo que pienso es que hay un embudo tremendo con el tema de los precios, sí, al fin y al cabo. Entonces, hay un caballo de batalla que es la calidad del producto. Esa calidad del producto, las editoriales grandes pueden aguantar todo lo que quieran, pero como antiguamente era lo contrario, ¿sabe quién puede poner revistas más baratas? Entonces te dices tú, bueno, pues antes era revista, y uno sacaba 10 revistas o 15 revistas, y yo las cosas salgan más baratas porque tengo un músculo financiero potente. El que no pueda aguantar, que se vaya. Y ahora yo creo que es un poquito al revés, dice, el que no pueda aguantar por arriba, o que se vaya. Entonces sigue siendo el mismo, o sea, es el sistema opuesto, pero el resultado es el mismo. Sí, digamos. Entonces, ¿podría haber otra manera de pelear con esto, o hay que subirse a ese carro? Es que el problema, entre comillas, fue el que surgió con la novela gráfica. Entonces, claro, la novela gráfica ha traído a mucha gente que no leía cómics. Pues claro, y por la calle con un tomo así guay, me mola. Yo soy lector de novela gráfica, ¿no? Pero claro, la novela gráfica conlleva tapaduras, una calidad de impresión especial, ¿no? Entonces, claro, pero por otra parte, la realidad es que los cómics que más se venden en España y casi en Francia es el manga. Y es más barato. Porque es mucho más barato, tienes un tomito de 200 páginas por 10 euros. Entonces, claro, los chavales que no tienen mucho dinero, es normal que se lo compren antes, por ejemplo, que son 30 euros o 30 y tantos euros. Pero yo voy a decir, no solo los chavalitos, los padres de familia. Yo soy un lector de cómics, coleccionista de cómics siempre. Yo nunca me he gastado más de 30 o 40 euros al mes en cómics, y ahora ya no me lo gasto. Porque a mí me ha echado el sistema editorial, me ha echado, y yo pienso que habrá echado a muchísima gente. Entonces, por apostar por un lector con una gran capacidad económica, pues, y caprichoso, que le gusta el detalle, que le gusta una serie de cosas, pues ha dejado de ser un medio popular y un medio inaccesible, ¿no? Siempre, como en Estados Unidos el comic book cuando surge valía 10 centavos, y del año 30 y tanto hasta el año 50 y tanto valía 10 centavos, y era la primera propiedad que tenía un niño. Yo compraba por 100 pesetas, compraba un cómic. Ahora si mi niño me dice, papá, dame dinero para un cómic, ¿cuánto es? Y yo, de 30 euros, digo, chiquillo, que está hablando. Y yo pues, le busco comida a mis niños, y le compro comida a mis niños, y tienen una colección muy grande de palés, que luego no leen, ¿sabes? Pero está la opción ahí. Entonces, lo digital sería tal vez la salida, se podrá. Yo sé que hay unos problemas, podemos hablar de eso un poquito. A ver, no sé, es que bajo esa premisa fue por lo que nació precisamente el formato digital. De hecho, incluso Marvel y DC se montaron al carro creando sus propias plataformas a lo Netflix, de tu pago mensual, tienes X cantidad de cómics al mes para poder leerte desde tu tablet, tu móvil. ¿Y funciona? De momento sigue manteniendo esas páginas. Ya no sé cómo le irá funcionando este modelo, pero no me extrañaría que, sobre todo para un público más nuevo, más juvenil, les resultase más cómodo y accesible. Yo es que por desgracia también... ¿Le tienes cariño al papel? ¿Le tienes cariño al papel tal vez? Bueno, por suerte y desgracia, las dos cosas. Pero es verdad que es muy complicado a día de hoy atraer a gente joven de la forma que se hacía antes. Porque también tengo que pensar que eran las herramientas que disponíamos. Yo de chico, lo único que tenía para poder leer cómic era Mortadelo y Filemón en el kiosco del centro, y poco más podía yo pedir. Con el paso del tiempo ya lo lógico es que estaban apareciendo tiendas ya más especializadas de cómics. Antes el sitio donde no llegaban, pues de repente tú ves que puedes llegar a toda tu galería de superhéroes, y el siguiente paso ya con internet, que no hacía ni falta de moverte de tu casa. También es que tenemos que luchar ya no solo con un formato digital normal, sino con la piratería, que si nos subimos a ese carro ya no terminamos tampoco con ese tema. La piratería es una cosa, por ejemplo, la piratería es una puerta, evidentemente la piratería no permite que el autor reciba su parte, pero bueno, también hay lectores piratas, ¿no? Quiero decir,
que no consigue el autor una repercusión económica y no es por la piratería, sino por el que te lo está editando, ¿no? Pero le hace mal paso, por ejemplo. Entonces, hay veces que incluso es hasta beneficioso. Me va a la justificar por lo que voy a decir, la pero piratería, ¿no? hay veces que sí, porque ya ha surgido muchas veces el caso de algunos compañeros que leen manga que antes de empezar a comprarse los tomos lo que hacían era leerse los primeros números, primero en digital, en cualquier página que te encontrase por ahí, y ya después, una vez veían que le gustaba, decían, mira, ahora sí, quiero hacerme coleccionista de esto para leerme, yo qué sé, Berserk, por ejemplo, que al final es una saga muy grande, y antes de embarcarte ahí y dirás, tengo que saber qué estoy comprando. Escuché hablar de esto a David López, creo que fue en un podcast, en el que dijo que había una editorial que hacía que su primer número, de hecho, fuese gratis de leer online, que es un buen método al final para saber a dónde te vas a adentrar. Es que hay una cosa grave, creo yo, por ejemplo, en el tema del digital, que es por la ley actual del libro, el precio del formato digital no puede diferir demasiado, es un porcentaje del precio del libro como objeto. Entonces eso hace que un PDF, digamos, te cueste un dinero y eso favorece la piratería. Yo, por supuesto, no contra la piratería, pero sí que yo soy un lector de cómic digital, sobre todo de cómics antiguos, cómics que no hay manera de editarlos. Por ejemplo, yo leo muchísimo cómics argentinos, que me lo encuentro por Facebook, que son cómics que es imposible que vuelvan a editarse porque le interesan a 4 gatos. Y gracias a internet tenemos acceso a muchísimos cómics antiquísimos que están ahí porque hay coleccionistas que quieren difundirlo y entonces podemos, yo que a mí me ha interesado siempre un cómic, he ido buceando en el pasado, pues me ha gustado mucho, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen acceso a todo el fondo editorial del Comic Book que no aguantó la crisis del año 55, menos, o sea, después de que se instauró el código de censura, pues resistió la Marvel porque cerró el chiringuito un rato, resistió DC porque tenía los superhéroes más famosos del momento y resistió ECE porque tenía la revista Mad. Entonces, pues mantuvieron su patrimonio, pero el resto de editoriales, cientos de editoriales, quebraron y ahora mismo están accesibles todo su material en internet. A mí eso, por ejemplo, me ha facilitado muchísimo conocer un cómic que de otro modo no podría haber accedido. Y luego ha salido editado en español, por ejemplo, Diablo se dedica mucho a ese cómic de terror de los años 50, que a mí me gusta mucho, y aún así lo he comprado. Y del mismo modo, por ejemplo, autores como Richard Corben, que yo no crecí con Richard Corben, bueno, estaba creciendo cuando Richard Corben estaba poniendo gente en pelota por aquí y por allá, entonces yo llegué tarde a Richard Corben y yo conocí la obra de Richard Corben en digital, y eso me llevó a comprar luego casi toda la obra de Richard Corben, casi todo lo leí digital, y después digo, ya todo lo quiero yo, y eso me ayudó a que me pusiera a buscar los ejemplares, que me pusiera a buscar la parte positiva. Claro, entonces la parte digital es una cosa que tiene su lado positivo y su lado negativo. Por supuesto, la piratería, a mí me gustaría que tuviera una repercusión, por supuesto, en el autor, pero ya os digo que los cómics antiguos, o sea, está más complicado y sobre todo el tema de eso, de derechos, repercusión, aquí hay muchas maneras, esto se dispersa y al final que sale perdiendo son los autores. Bueno, siempre, o sea, si vemos el pastel de editorial, distribuidora, librero, pues se lleva el pedazo más pequeño, siempre el autor. Por eso entonces la autoedición, ¿cómo la veis? No, yo la veo genial, Lo que pasa es que, bueno, claro, yo también creo que, de hecho, existe que la selección natural es la que va a hacer que un producto que tenga a lo mejor un poquito de menos calidad, pues se quede un poco en el olvido, porque claro, o sea, tú puedes decir, venga, yo voy a hacer un crowdfunding de mi cómic y voy a pedir 1.000 euros. Y me lo he sacado el crowdfunding, venga, y saco un cómic, pero claro, a lo mejor el cómic aquello es
no tiene calidad, ¿no? Que además, vamos, está pasando, ¿no? O sea, en el proceso editorial tú ves también una parte clave que sería la prescripción, digamos, el hecho de que el editor decide qué saca y qué invierte, sí, bueno, y el libro resiste porque o hay tú tener una visión objeto. Pasa que eso es complicado, porque claro, cada uno, digamos, queremos a nuestros hijos, entre comillas, ¿no? Pero claro, hay gente que no son lo suficientemente objetivos, ¿no? Entonces, claro, es lo que hablábamos ayer también, ¿no? Antiguamente existían las revistas, ¿no? Donde autores jóvenes se fogueaban, sus estilos iban mejorando, o sea, la Tutein, el Cimo, y luego se han convertido en grandes autores. Hoy en día hay chavales de 18 años que del tirón publican y a lo mejor no tienen, desde mi punto de vista siempre, el nivel de calidad que yo le pido a un dibujo o una historia. Pasa que, claro, bueno, o sea, me parece muy bien que haya libertad para que cada uno publique y se autopublique, pero claro, luego habrá cosas que me interesen a mí o no me interesen en absoluto, ¿no? Pero igual que si la saca Marvel. Sí, lo mismo, igual, lo mismo. Al final el público... No, igual. El problema para mí siempre es el tema de cómo se sienta alguien un montón de horas, un montón de días, un montón de meses, hace algo por pura vocación. No hay opciones que permitan que fluya el trabajo de los artistas y los creativos, pues al final hay un empobrecimiento cultural progresivo, porque el que lo hace por pura vocación y se están perdiendo un montón de posibilidades, ¿no? A lo mejor, claro, el mercado que se basa en la cantidad y que para el editor si llegan 10 autores, toma para ti, y yo me llevo mi parte de cada uno y vivo de un montón de autores. Y además, como son ediciones cortitas, si me hago unas pocas de feria, al final termino vendiendo. Claro, el editor tiene el camino más fácil. Por eso digo que la parte de autoedición, aunque sea más trabajosa y tal, no es tan loca. O vamos a una situación de mercado en el que se va abocando a eso. Si el negocio funcionara, o sea, tú no te vas a montar una plataforma como Netflix tú solo, ¿no? Te vas a Netflix, te planteas el proyecto, si sale para adelante, entras en ese sistema. Pero el sistema se ha ido derrumbando a lo largo de los años, y el nuevo paradigma, que es el libro, pues para la novela está bien, pero para el cómic está coñado. No, en general me parece súper interesante el tema de la autoedición, porque la verdad es que se sacan cosas muy buenas, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de Francisco, ¿no? Pero ya te digo, es que incluso así es que creo que hay tanta producción en general de las editoriales, de autoedición, que es un mundo, ¿no? Entonces, claro, el tema es que, ya que te lo autoeditas, por lo menos sacar un pequeño beneficio. Pero claro, todo el trabajo que conlleva un mogollón de trabajo, de horas, ¿no? De implicar a gente para que luego diga, bueno, ¿y ya has ganado algo? No, bueno, pero ya he sacado el libro, pero no he ganado un duro. Que tampoco la editorial te va a pagar una pasta, pero bueno, por lo menos yo qué sé, si se encargan ellos de la edición, pues ya te quita todo eso de encima. Pero es interesante porque al final se está abonando verdaderamente el camino a la inteligencia artificial, en el sentido, porque si lo que pasa es que todos los autores de cómics, todos los lectores de cómics, somos otra raza de seres humanos que nos gustan unas cosas que el resto no entiende. Pero desde un punto de vista de mercado, dice Cuquillo, es que tengo que dibujar esto, si me lo dibuja la inteligencia artificial, me quito la mitad. ¿Creéis que vamos a eso? Yo no creo. Lo lanzo a, no sé yo es lo que piense. No lo creo. Yo creo que la inteligencia artificial va a afectar a otros sectores. Yo que soy también diseñador gráfico, pienso que el diseño gráfico, publicitario, incluso fotografía publicitaria, va a hacer mucho daño. Porque ya está haciendo, realmente. No, sí, me parece. En la cartelería, fíjate. En la cartelería. Claro, la gente tiene poca vergüenza. Se presenta un cartel falla con plataformas de contenido artificial. También hay las instituciones han hecho un daño bastante grande. De hecho, realmente el daño ya venía de antes, porque ha habido desde que el ordenador empezó a funcionar, pues se ha ido dejando el diseño gráfico, la ilustración, o sea, todo el mundo ha ido perdiendo espacio
que antes eran más técnicos, como ahora mi primo sabe manejar el ordenador, pues entonces ya parece como más accesible, pero ya con la inteligencia artificial ya es remate. Pero en el cómic, no sé yo si... O sea, el día que una inteligencia artificial haga un cómic bien narrado, en condiciones y que no te queda nada para los dibujos, o sea, a esa inteligencia artificial hay que darle derecho o algo, porque eso ya no es una máquina. También es que os quitaría la parte divertida del trabajo. Eso también no A eso es lo que se refería yo, que al final los cómics es una cosa que se hace vocacionalmente, no hay nadie que dibuje cómics. O sea, antes sí había gente que dibujaba o que empezaba cómics porque le tocaba, porque era un oficio, porque era una profesión y decía, bueno, ahora tengo que hacer esto. Pero realmente ahora, o la gente que ha crecido leyendo cómics ya tiene una pasión por el cómic y entonces más allá de un trabajo, es una auténtica vocación, ¿no? Un auténtico placer en llegar al final de ese gran sacrificio que es hacer cómic. Sí, la verdad que sí. Hombre, yo no me preocupo ya tanto por el sector de, que digo, en el sentido de que si nos quitaría mucho el trabajo o no, porque yo defiendo bastante la postura de que una persona que le gusta usar la inteligencia artificial es una persona que en principio no hubiera pagado por tu arte. Antes teníamos a lo mejor al que te decía mi primo chico lo hace más barato o me lo hace gratis mejor que tú, ¿vale? Y ahora te dirán tengo una inteligencia artificial, muy bien, no he perdido nada. Yo sí creo que evolucionará de una manera en la que, vamos, al final yo creo que eso lo vamos a tener que aplicar en nuestro día a día. Yo no quiero que se aplique, pero es que creo que va a estar ahí como mucha gente no le convenció al principio de Photoshop y al final es que lo acaba usando medio planeta, en el que creo que vamos a tener cada uno nuestra propia inteligencia artificial en nuestro software de trabajo. Me refiero a que... Ya los problemas que están saliendo tienen implementar inteligencia artificial para ayudar al artista. Bueno, de hecho siempre también ha estado, ¿no? Porque desde los efectos y las cosas siempre había una simplificación de cosas y eso al fin y al cabo era el caminito, igual que puedes programar acciones, que eso ya era bastante inteligente. La cosa es que a lo mejor tú ahora puedes entrenar tu propia inteligencia artificial con 20 o 30 dibujos que te voy a hacer y ya pues eso a lo mejor mañana se aplica que si tú haces un boceto ya sabe el programa cómo harías tú las tintas. Pero y en ese sentido no sería, es como un dibujante de manga que hace el boceto y tiene unos juegos que se lo terminan, ¿no? Sí, Fondos, O fondos, por ejemplo. los fondos con fotocopia, una fotografía quemada, la ponen ahí. Yo opino cuando ponía a la ciudad de Nueva York ponía una fotocopia que la quemaba, ¿no? Wally Wood decía que dice, si puedes dibujarlo, dibújalo. Si puedes copiarlo, cópialo. Si puedes cortarlo y pegarlo, corta y pégalo. O sea, lo que menos puede hacer, porque tenían una visión de producción y también en una fase, porque a lo mejor, claro, como ellos trabajaban con el dibujo y trabajaban con ayudantes y a lo mejor pues montaba toda la estela y decía, ¿qué pasa toda la tinta? Y entonces trabajaban con muchos elementos y eso, bueno, aún por hoy se está usando continuamente, ¿no? Porque casi cualquier dibujante realista tira un montón de localizaciones y si se tira un montón de fotos que metes en el fondo, calcas, etc. Y desde un punto de vista narrativo, si yo, como explicaba antes lo de la Torre Eiffel, o una escalera de caracol, a no ser que tú te quieras recrear en que tú eres capaz de montar una perspectiva, una escalera de caracol maravillosa, porque eso a ti te nace y eso te mueve, pero ya al fin y al cabo la escalera de caracol va a hacer un relleno y lo importante es que se caiga el personaje por la escalera de caracol, lo mismo te vale pegar una escalera de caracol que te has encontrado. Entonces, hay muchas herramientas, por ejemplo, en el Manga Studio, yo me quedo flipado porque puedes ir metiendo las formas 3D directamente, y entonces sí que veo que hay gente que lo hace, o sea, que pone al personaje, lo mueve el maniquí y lo carga. Pero yo he intentado jugar con eso de los maniquí y colocarlo y digo, tío, a mí me da más rápido dibujar, tío, que poner al tío con la postura así, ahora le muevo la muñeca para un lado, le muevo lo otro. Es que eso tiene su desventaja, porque eso, una vez que tú ya lo has dibujado, digamos, son muñecos. Entonces, claro, no hay que ser buen dibujante para que, aun utilizando ese programa, luego el dibujo diga tú, bueno, sí, vale. Pero es que, bueno, yo he visto algunos ejemplos que sobre todo en las articulaciones eran muñecos, es que esto no... Es que hasta para calcar hay que saber calcar. Exactamente, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, mira, hay un caso de un dibujante
que yo conozco, que ha trabajado en el mercado americano y en la colección de Batman, que él diseñó la ciudad de Gotham entera, en 3D, que es muy útil, ¿no? Realiza los puntos de vista y luego punto de vista, tú lo mueves, un picado, contrapicado, esa parte sí que la veo útil. Sí, si diseñas previamente el escenario y luego lo vas a usar, igual que en otro tiempo, alguien ha montado una maqueta y ha elegido lo mismo, o quien hace el teatrillo, ¿no? Con los amigos, pues ahí, como que hace eso, tira fotos, y luego eso se ha usado siempre. Juan Jiménez hacía maquetas de los aviones y le hacía fotos para las de pique, etcétera, ¿no? Pues esto, digamos, que ha evolucionado a lo bestia, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de la herramienta sí la veo muy útil. La verdad que sí. Lo que pasa es que luego, claro, yo lo que quiero luego es que el resultado sí que sea un cómic, no una fotonovela. Claro, lo importante es la narrativa, lo importante es la puesta en escena, lo importante es que se cante la historia. Exacto. Pero por eso que una parte importante o la parte fundamental sería la puesta en escena en la narrativa. Al final, muchos dibujantes han trabajado, por ejemplo, me acuerdo de Herbie Husman, ¿no? Tenía una idea tan conceptual de lo que iba a contar, que él hacía un garabato y en aquel momento el público no estaba preparado para ese garabato, porque hoy por hoy sí funcionaría, entonces en el cómic de humor sí le funcionaba, pero cuando hacía el cómic bélico le salía mejor que llegara Wally Wood o le llegara otro, John Severin, que era un dibujante muy preciso, y con el garabato, pues venga, aquí va un militar con todas las escopetas, la bayoneta, el cuchillo. Entonces él diseñaba la narrativa, diseñaba la página, colocaba los vocales en su sitio y acababa agotadito y decía, tío, termínalo tú, porque esto no lo acabo yo sin ganar vida. Entonces, por eso se une también el trabajo en equipo, ¿no? O sea que esa parte de que venga alguien y nos ayude, como va entrando en un terreno esto de mayor precariedad, el hecho de que aparezca el chino y no lo haga, eso en el cómic está presente desde el principio. Lo que pasa que antes era pues lo que aquí se conoce como negro y en Estados Unidos como fantasma, ¿no? Que había un creador que era el que firmaba y tenía 10 o 15 personas dibujando, tintando, coloreando y haciendo todas las labores. O sea que, no sé, se perfeccionará la técnica y llegaremos a ese punto. Yo tengo un amigo que él dice que dentro de un cuarto de hora se está inventando la gente la película, en plan, ahora me pongo, quiero una película que salga yo con no sé quién, con no sé cuánto, y no sé qué, y ya se hace la película. Ya, pero eso qué valor tiene, o sea, es que eso no tiene ningún valor, o sea, yo quiero ver una película de Spielberg, yo quiero ver una película de... A mí no me tiene convence, pero... De Nolan, o sea, yo una película que haga Pepito, o, a ver, hablando en plata, me parece una mierda. Claro. O sea, por muy bonita que sea, o sea, es que a mí eso no me interesa nada. Y en los cómics pasa igual. Yo no quiero un cómic que esté firmado, hecho con una inteligencia artificial por Pepito. Yo quiero uno de Viñola, yo quiero uno de Frank Miller, yo quiero uno de 80.000, ¿no? Claro. Eso sí me interesa, claro. Evidentemente es así, ¿no? Entonces, yo pienso igual. Lo que pasa es que hay que ponerse aquí, abogado, desviarlo un poco y empujar, de que pinchar un poco, ¿no? Bueno, entonces con el cómic, ¿estáis contentos la acogida? ¿Ha salido muy bien? Pasamos a aquellos preguntas. Sí, venga, por supuesto. ¿Hay algo que os interese, algo que queráis comentar? Los dibujantes, ¿con qué técnicas se hacían las ilustraciones y qué dimensiones tenían? Claro que somos 5, cada uno ha usado footage. Yo trabajo en digital, aunque también hago cosas en tradicional, pero para el cómic trabajo en digital con Clip Studio Paint, que era el antiguo Mega Studio. Por los temas de que es más rápido, tiene herramientas que me facilitan trabajar con ciertas estructuras. Y bueno, eso, Clip Studio Paint, yo trabajo con tinta, o sea, en negro, digamos negro, y el caso del color se lo delegué a una compañera que me hizo el color, Ainhoa Algeciras, que está ahí en los créditos también, que la verdad que es la primera vez que ha hecho algo así, se lo propuse, se animó y le ha quedado bastante bien, no, creo que va bien con mi estilo de dibujo. En mi caso, también digital. Estoy ya bastante acostumbrada cuando tengo que hacer páginas de cómic
hacerla siempre en Photoshop, y esta es la primera vez que me atreví a hacerlo con otra herramienta diferente, un iPad en el Procreate. También por los mismos motivos, es que la rapidez que te ofrece el digital es algo que luego se agradece, sobre todo en este tipo de cosas donde las fechas de entrega pues tienes que tenerla a la orden del día. El control Z salva a todo el mundo, y yo la verdad que cuando consigues que el digital no se diferencie tanto de cómo era tu técnica manual, llegas a un equilibrio en el que te sientes cómodo. No sé si respondió a la pregunta. Sí, sí, lo he utilizado. ¿Y hay algún tipo de clasificación a nivel artístico, si se hace manual? No recuerdo el nombre de una autora, que se vende mucho en Francia, que es catalana, que lo hace con acuarelas. Entonces, la diferencia entre, habláis de inteligencia artificial y, entonces, entre manual y digital. A ver, yo con la diferencia digital lo sigo haciendo yo. O sea, lo que pasa es que en vez de dibujar en un papel, estoy dibujando en una pantalla, pero lo hago yo a mano, ¿no? Esto es una cosa que me ocurre mucho cuando voy a algún evento, que tengo allí los dibujos y tal, y me preguntan, ¿lo has hecho tú? Sí. ¿A mano? Y ya tienes que aclarar, ¿no? Es a mano lo hago, pero aunque se hagan digital, es un trabajo también artesanal, creo que es una herramienta que te facilita un poco, como he dicho, ¿no? El poder borrar algo y no salió mal, y no tener que andar, como explicaba antes, que no me gusta esta viñeta, voy a tener que cortar un papel, ponerlo encima, redibujarlo. Todo eso es más rápido, incluso el trazar las viñetas, no tener que con las cosas del cartabón, ¿no? Tiras en el cuadro rectángulo y ya está. Te acelera las cosas, pero lo sigues haciendo tú. Yo creo que es diferente a la inteligencia artificial, que escogéis decirle a la máquina dibújame un perrito y te sale un perrito. Eso es muy importante. Es que el dibujante tiene alma. Pero que es muy importante lo que ha dicho, porque es verdad que a lo mejor la gente no conecta del todo con lo que es la técnica, y el trabajo digital es verdaderamente totalmente artesanal, porque tú tienes que colorear, y si hay una hojita que colorearla, te tiene que ir a la hojita. No existen herramientas mágicas, hay algunas cosas que se desaceleran. Es verdad que ahora con la inteligencia artificial, por eso yo decía que la inteligencia artificial, tal vez, si ahora mismo la idea es que todo el mundo la use porque es lo que interesa para que funcione, para que pegue fuerte, etcétera, pero a lo mejor si hacen herramientas más específicas para profesionales, que se harán más tarde o más temprano, pues mucha gente abrazará esas técnicas, porque dice tú, bueno, este va de azul, este va de amarillo, este no sé cuánto, y que me lo cobréis, a lo mejor con poca corrección funciona. Pero básicamente el trabajo en digital hoy por hoy es totalmente artesanal. Tiene muchísimas horas de trabajo, muchísimos retoques y puntitos que te dejaste o cada rayita que se te quedó. Dices, ay, bueno, al final fue la imprenta y se me olvidó corregir esto, y no viene nadie, no vienen los duendecitos y te lo hacen. O sea, cada píxel ha habido que hacerlo. Lo que sí que queda para la gente, normalmente la gente que sigue trabajando, que trabaja en analógico, que trabaja de manera tradicional, es porque viene ya tradicionalmente, aprendió a hacerlo de manera analógica y no se halla a lo mejor con la herramienta nueva, y mucha gente sí se aferra un poquito a eso por el residuo que queda, ¿no? Porque al final el original no es el cómic es este es el cómic. El original, estamos preparando un trabajo para la imprenta, no hay cómic hasta que no está en la imprenta. O bueno, si el cómic es digital, ¿no? Pero lo que queda es un residuo que es el original, y entonces antiguamente el original se destruía, se robaba, y hoy por hoy, pues claro, existe un mercado de esos residuos. Entonces hay gente que sí, que comercia con ese original que tiene, que lo puede vender o regalar o lo que sea, pero también es un mercado complicado, que tampoco es una cosa que sea automáticamente alguien que tenga original, o sea, porque lo vean original se va a forrar, no tiene por qué, no tiene por qué. Vamos, de hecho se forra más quien se lo roba, se forra más. Pues eso sí, de todas formas, el tema del mercado de los originales, o sea, donde funciona realmente bien es en Estados Unidos. En Estados Unidos sí que los autores que trabajan en Marvel o en DC o en las independientes sí que se sacan un buen dinero, porque
a diferencia de aquí en España, que te llega el típico a una charla con un folio en blanco, a un dibujito gratis, allí no, allí simplemente por una firma en el cómic ya te piden $20 y te los pagan con total tranquilidad. Aquí en España pides tú a un chaval de estos 20 euros por una firma, claro, que te va a escupir la cara, o sea que... Bueno, es otra cosa, y también otra cosa que también se mueve, no son los originales solos, sino también casi más mercado dan las comisiones, los encargos. Sí, a los dibujantes, pues normalmente mucha gente le dice, a mí me gustaría tener un dibujo tuyo, ¿por qué no me lo haces? Y entonces eso sí es un mercado que sí que ha abierto muchas posibilidades para los dibujantes. Ellos han hecho comicios, ¿eh? Claro, una cosa que yo veo, yo observo, yo no estoy fuera, yo no que miro, pero que es una cosa que veo que sí, que hay mucha gente que eso le funciona y sí, incluso más la comisión que la posibilidad de los originales. Yo creo que los originales tienen más gracia cuando los originales responden cuando responden a una época donde todos leímos en el mundo entero ese cómic de los Cuatro Fantásticos y entonces existe un fetiche con el original de ese cómic que yo leí. Entonces, las tiradas tan cortas y tan atomizadas como está el mercado, con tantísima producción, es difícil que los originales realmente alcancen ese valor. Tiene valor una cosa que pertenece a la historia, una cosa que ha visto millones de personas, pero un cómic que han salido pocos ejemplares, un número limitado de ejemplares, al final va a valer casi como una comisión o como es una cosa mucho más anecdótica. Sí, sí. En fin. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿O por allí? Por aquí, por allí, por allá, por acá. Bueno, pues tenemos aquí unos ejemplares, si alguien tiene interés, Claro que sí. ellos van a firmar los cómics. Y si tenéis que pagar 20 euros. Y me tenéis que pagar a mí, que soy ahora mismo responsable, depositario de esos cómics que me lo ha entregado la librería Navarro. Y el lunes o le llevo los cómics o le llevo los billetes. En fin, muchas gracias por un aplauso a